Bueno, muchas gracias, gracias Pastor Guillermo Mangieri, y para mí es un privilegio poder compartir en este día este taller acerca del cuidado integral junto con ustedes. La verdad es que hoy vamos a ver, el tema del cuidado integral es muy amplio, y hoy vamos a estar específicamente hablando sobre el autocuidado y el cuidado mutuo. Es decir, cómo nosotros, como obreros o futuros obreros o como discípulos de Jesús, cómo podemos cuidarnos nosotros mismos, qué importante es para el cuidado integral el autocuidado, como yo me cuido, pero además también cómo podemos cuidarnos unos a otros y cómo ver cómo la Biblia nos pide también que nos cuidemos mutuamente. Así que bueno, vamos a compartir una presentación en PowerPoint que quiero en este día poder compartir junto con vos. Así que la verdad es que este es un tema eh, que se está hablando mucho hoy en día, el tema del cuidado integral del obrero. En los países, muchos países como Estados Unidos o los países europeos, este es un tema del cual se viene hablando hace mucho tiempo y hay estructuras de cuidado de obreros muy bien diseñadas, pero en los países latinos y otros países estamos comenzando ya hace unos años, quizá menos de una década, se ha empezado a hablar del cuidado integral del obrero. Lo que queremos compartir es que un poco el cuidado integral está basado en varios pasajes de la Biblia que habla que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Pero ahí en 3 Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como también prospera tu alma. Es decir, tiene que haber un anhelo de que nosotros podamos tener salud, que podamos ser personas integralmente sanas, no solamente sanos físicamente, sino ser sanos íntegramente, y que también esta salud y esta sanidad, como vemos en este pasaje, abarca lo físico, abarca el alma y abarca varios aspectos de lo que es nuestra vida. Dijimos que el tema en el cual hoy nos vamos a enfocar específicamente dentro de lo que es el cuidado integral, nos vamos a enfocar en el autocuidado y en el cuidado mutuo. Hay varios modelos de cuidado integral. Uno de esos modelos que me gusta es el que escribió Kelly O'Donnell, y él hizo un gráfico que habla acerca del cuidado integral. Podemos ver en este gráfico que primero él habla del cuidado del maestro, es decir, del cuidado que Dios tiene de nosotros. Sin lugar a dudas, Dios es quien mejor cuida de cada uno de nosotros porque somos sus criaturas, ¿sí? Somos creados por Dios, pero además nosotros no solo somos criaturas, sino que somos hijos de Dios. Entonces, Él como un padre nos cuida como sus hijos, y ese es el mejor cuidado y el primer cuidado que tenemos, el cuidado que Dios tiene sobre nosotros. Pero también Kelly O'Donnell, y esto me gustó mucho en el gráfico de él, que él habla del cuidado propio y mutuo, es decir, del autocuidado, cómo yo me cuido y cómo cuido de otros, que es el tema, este aspecto de este gráfico, el aspecto este de aquí, es lo que vamos a hablar en el taller del día de hoy. Luego se habla también del cuidado del que envía, es decir, una iglesia, una agencia misionera, el cuidado de especialistas como profesionales, psicólogos, médicos, pastores, consejeros, y también formar redes de cuidado, que es muy importante, porque esto no depende del cuidado de una persona, no depende a veces solo del cuidado de Dios, depende también de que yo me cuide, que otros me cuiden, que nos cuidemos mutuamente, que haya cuidado de profesionales, que haya cuidado de los que enviaron y que haya una red de cuidado para poder atender a los obreros. Quiero compartirte primero acerca de un autor que fue un médico suizo, que se llamó Paul Tournier, que fue un hombre que transformó la medicina de su tiempo. En 1937 hubo un acontecimiento singular que cambió el rumbo de la vida de Paul Tournier y del ejercicio profesional que él ejercía. Él se empezó a dar cuenta de que solo el tratamiento físico y médico no aliviaban los síntomas, que no eran suficientes para aliviar los síntomas de la mayoría de sus pacientes. Por eso es que él creó lo que hoy se conoce como la medicina de la persona.
Con sus aportes, bueno, ayudó un poco a la medicina de su tiempo a humanizar a sus pacientes, a verlos como personas y no como números o como patologías. Yo soy enfermero, licenciado en enfermería, y muchas veces en el ámbito hospitalario se habla de los pacientes como la úlcera sangrante o el paciente de cama 20, ¿no? Como si esa persona no tuviera un nombre, no tuviera un apellido, no tuviera una historia. Entonces, eso muchas veces deshumaniza a las personas, hablar de ellas como patologías o como números. Pero Paul Tournier empezó a ver y a darse cuenta de que cada persona traía una historia detrás, que cada persona tenía un interés y Dios estaba interesado en que esa persona pueda recibir esa sanidad. Además empezó a descubrir que muchas de las personas que acudían a él se enfermaban por el entorno en el que vivían. Es decir, hablamos de la úlcera sangrante. Él empezó a darse cuenta que si un paciente, Juan Pérez, acudía a su consultorio, él empezaba a hablar, lo escuchaba, y se empezaba a dar cuenta de que esa úlcera que ese paciente tenía, en realidad esa úlcera era provocada por un entorno a veces hostil. Quizá esa persona en su hogar tenía problemas, tenía dificultades. Esas dificultades en el hogar y relaciones rotas hacían que él tuviera un alto estrés, y ese alto estrés que generaba el ambiente en el que vivía, habían hecho que esta persona se enfermara. Es decir, que las personas no solamente se enfermaban por algo físico, sino que muchas veces lo físico es consecuencia de un entorno, de lo emocional, de lo psíquico, que a esta persona le sucede. A partir de ahí, Paul Tournier propuso como que su meta sería la armonía y la unidad de la persona entera, aunando en la práctica tres grandes recursos. Él hablaba del conocimiento médico, él hablaba de la comprensión psicológica y él hablaba de la experiencia espiritual de la fe. Es decir, que él le daba tanto lugar y validez y valor a lo médico, a la parte psicológica y también a la fe. Paul Tournier prosiguió infatigablemente su práctica profesional en lo que él decía que él tenía dos secretos. Uno era escuchar clara y apasionadamente a sus pacientes. Él los escuchaba por largas horas. El otro secreto, que cada paciente pudiera llegar a tener propias experiencias espirituales con Dios, ya que él decía que la gracia de Dios logra ser en cada hombre un ser más libre. Es decir, que Paul Tournier le daba mucho valor a estos dos principios: escuchar clara y apasionadamente y entender que si esta persona tenía una experiencia espiritual con Dios, podía emprender un claro proceso de sanidad. Y para esto, él no tenía mucha prisa. Se hicieron muy célebres y oídas sus famosas charlas o conversaciones junto al fuego o junto a la hoguera o al hogar. Él se sentaba junto al hogar de leña y escuchaba a sus pacientes por minutos y a veces horas. Y esa escucha activa, ese interés que él tenía con sus pacientes, hacía que él los entendiera mejor y que muchas veces iniciara un proceso de sanidad en ellos. Más que proponerse él como un sanador, prometía a sus pacientes que un cojo podría andar si tan solo se dejaba cuidar por el gran médico divino, ya que él es el único capaz, o sea, Dios es el único capaz de despertar en el corazón de cada uno de nosotros la fortaleza espiritual que sana y que sana de verdad. Es decir, Paul Tournier tenía muy claro que Dios era el médico y el sanador divino, y que él no era el sanador ni el promotor de salud de esa gente, pero él era un instrumento y que el verdadero sanador era Dios. Bueno, para hablar un poquito acerca del autocuidado, creo que tenemos que hablar primero acerca del autoconocimiento. Esta es una palabra que simplemente significa cómo yo puedo llegar a conocerme a mí mismo. Quizá te pueda sonar nueva, pero la verdad que no es nada nuevo, y se habló durante mucho tiempo y a lo largo de la historia acerca del autoconocimiento. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, ella habló y dijo que la mayoría de los problemas de la vida espiritual surgen de la falta de autoconocimiento. Es decir, muchas veces por no conocernos a nosotros mismos puede haber problemas en nuestra vida.
También Meister Eckhart, que fue un monje dominico alemán, él dijo que nadie puede conocer a Dios si no se conoce primero a sí mismo. Es decir, que este religioso, este monje alemán, ponía como el autoconocimiento como una base firme para poder luego conocer a Dios. Y hablando de esto del autoconocimiento, tenemos que reconocer que la espiritualidad tiene mucho que decir acerca de mí y no solo de Dios. A veces pensamos que espiritualidad es solo conocer de Dios, pero la gran realidad es que si yo no me conozco a mí mismo, a veces no voy a poder llegar a conocer a Dios en su totalidad. La necesidad de un conocimiento transformador de Dios es muy necesaria en estos tiempos, pero la necesidad de un conocimiento de nosotros mismos que también proceda del descubrimiento del hecho de que Dios me conoce, es decir, al yo conocerme a mí mismo, sé que Dios me conoce y que Dios me ama también como soy, pero que también Él desea que se produzcan cambios en mi vida. La comprensión de esta interdependencia que existe entre el conocimiento personal y el conocimiento de Dios ha ocupado un lugar constante en la teología cristiana. ¡Qué interesante! No sé si sabían, pero el mismo Juan Calvino, en su obra, una de sus obras cumbres como institución de la religión cristiana, dice lo siguiente: no existe un conocimiento profundo de Dios si no hay un hondo conocimiento de uno mismo. De igual forma, no hay un conocimiento profundo de uno mismo sin un conocimiento profundo de Dios. Qué interesante que una figura, una persona que figura como importante en la historia del protestantismo, como Juan Calvino, él hablaba que era muy importante para poder conocer a Dios, el poder conocernos a nosotros mismos. San Agustín, también muy conocido en la historia de la Iglesia, él decía: concédeme, Señor, conocer quién soy y quién eres tú. Es decir, que nosotros a la misma vez que aprendemos y queremos conocer de Dios, tenemos que saber quiénes somos nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos. Si nos centramos en Dios, pero fracasamos en el conocimiento profundo de nosotros mismos, ello podrá producir una forma externa de piedad que dejará un vacío entre la apariencia y la realidad. El conocimiento del amor de Dios exige que recibamos ese amor. Es decir, ¿de qué sirve que yo crea que Dios es amor y lo conozca a Dios como un Dios de amor, pero en definitiva yo no me ame a mí mismo? Es decir, que yo crea que Dios me ama, pero yo no me sienta merecedor de ese amor. Es decir, que es muy útil conocer a Dios, pero yo tengo que conocerme a mí mismo y poder amarme a mí mismo y poder aceptarme a mí mismo para que ese amor de Dios pueda transformar mi vida por completo. Sin lugar a dudas, si fracasamos en el conocimiento de Dios, no podremos conocernos a nosotros mismos, ya que Dios es el único contexto en el que nuestro ser, nuestra vida como personas tiene sentido. Por eso el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos son interdependientes, depende uno del otro, y ninguno puede avanzar demasiado sin el otro. Es decir, que tanto el conocer a Dios y el conocerme a mí mismo son interdependientes y van de la mano. Paradójicamente, no conocemos más a Dios cuando nos fijamos en Él en forma exclusiva. Es decir, no conocemos más a Dios cuando exclusivamente estamos buscándolo a Él, sino cuando nos fijamos en Dios y luego nos examinamos a nosotros mismos y luego volvemos a Dios para ir formando su imagen en nuestra vida. Es decir, si yo solo busco de Dios pero no me veo a mí como soy, lo que tengo que cambiar, difícilmente podré o Dios podrá hacer cambios en mi vida. Pero cuando yo lo miro a Él, lo busco a Él, luego me miro a mí, veo cuán diferente es Dios de mí y qué cambios tengo que ir haciendo en mi vida para poder cada día ser semejante a Él. Entonces ahí Dios podrá estar haciendo un proceso transformador en nosotros, por ese autoconocimiento, por ese reconocerme como soy, por ese
sinceramiento de reconocer mis miserias, de reconocer mis fallos, de reconocer mis limitaciones. Y parte del reconocimiento, del autoconocimiento es esto, como decíamos recién, reconocernos como un ser primero intensamente amado. ¿Cuántas personas hoy en día no se sienten amadas? ¿Cuántas personas hoy en día creen que Dios es amor, pero creen que Dios a ellos no los ama? O creen que Dios es amor, pero ellos no se aman a sí mismos. Parte del autoconocimiento es el reconocernos como seres intensamente amados, primero por Dios y luego por los demás. También parte del autoconocimiento es poder autoaceptarme, aceptarme como soy. Esto no quiere decir que voy a conformarme con mis errores, pero quiere decir que acepto mi condición y que voy a hacer lo posible para poder transformar, para dejar que Dios transforme mi vida y para cada día tratar de ser mejor. Parte del autoconocimiento es reconocerme como pecador. Es reconocer que ante la santidad de un Dios tan grande, de un Dios que es 3 veces santo, soy un hombre pecador que necesita cada día de su amor, de su cuidado, de su guía. Parte del autoconocimiento es reconocer mi limitación, reconocer que no puedo hacer las cosas solo porque soy hombre y porque me equivoco y porque fallo y porque tengo errores, necesito cada día más de Dios. Al conocerme y saber mi limitación y mis fallos, puedo poder conocer más a Dios y anhelar ser más como Él. Y también parte del autoconocimiento es poder querer ser auténticos, buscar una vida de autenticidad y sin máscaras. Poder mostrarme como soy, aceptarme como soy y mostrarme al mundo, a los demás como soy, sin máscaras, sin fingimientos, sin dobles intenciones, mostrando que soy una persona como cualquier otra, con virtudes, pero también con errores. Eso hablando un poco acerca de que para autocuidarnos, primero tenemos que autoconocernos. Pero vamos a ir un poquito acerca de qué es el autocuidado. Hablar del autocuidado, primero podemos preguntarnos, bueno, pero ¿quiénes son los responsables del autocuidado? Por ejemplo, en el caso de un obrero. Generalmente, y como obrero tengo que decir que muchas veces escucho de muchos compañeros un reclamo hacia la iglesia y hacia la agencia misionera diciendo, mi iglesia no me cuida o no me cuidó. Mi iglesia ni mi agencia no me cuidan, no me cuidaron, en este caso me abandonaron, me dejaron. Pero cuando nosotros pensamos en el autocuidado, tenemos que entender que, como dijimos, primero está Dios que nos cuida. Sin lugar a dudas, Él es el primer cuidador de nuestras vidas. Pero en segundo lugar, quien tiene que cuidar de mi vida soy yo. Es el autocuidado, es cómo yo me voy a cuidar. Y en un tercer lugar, quizá vendrá mi iglesia, mi agencia, aquellos que me enviaron. Pero difícilmente, si yo no me cuido o no quiero aceptar el cuidado divino, o no me preocupo en cuidarme como persona, ¿cómo después voy a querer echar quizá la culpa o buscar que otros no me cuidan adecuadamente? Por eso entendemos que el primer paso para poder cuidarnos es reconocer el cuidado de Dios y aceptar el protagonismo de mi propio autocuidado y poder cuidarme como persona integralmente. Es interesante reconocer que hay un día para el autocuidado a nivel mundial, que es el 24 de julio. Esto está hecho a nivel de salud, en realidad, de sanidad, ¿no? Pero qué bueno sería que también nosotros como iglesias, como organizaciones misioneras, recordemos este día como un día en el que tenemos que autocuidarnos. Que cada discípulo de Cristo tenemos que cuidarnos en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, integralmente cuidar nuestras vidas. El concepto de autocuidado, y un poco como te dije que soy licenciado en enfermería, quiero compartirte que el concepto del autocuidado surgió por una enfermera que se llamó Dorothea Oren, quien lo define como la práctica de actividades que los individuos inician y realizan para el mantenimiento de su propia salud y bienestar. En este sentido, podemos decir que el obrero cristiano, el discípulo, tiene que ser partícipe de su propio autocuidado. Nosotros tenemos que ser partícipes de nuestro cuidado.
Y en este sentido, el cuidarnos a nosotros mismos es una decisión. No es algo que otros pueden hacer por nosotros. En primer lugar, el autocuidado es un acto de la voluntad. Nosotros somos los que debemos cuidarnos de lo que nos hace mal, y esto lo logramos accionando, tomando decisiones que contribuyan a nuestro bienestar integral. Y podemos ver el cuidado del cuerpo. Dentro de este cuidado integral sabemos que tenemos que cuidarnos el cuerpo. Todos sabemos que qué importante es la salud física en todo esto. Y hay algo que leí que me impactó, que dice que el misionero que goza de buena salud es útil para servir a otros en lugar de convertirse en una carga para su equipo o aún para otras misiones o misioneros. Especialmente si tiene familia, debe mantenerse en buen estado de salud. Qué importante esto, que un obrero que no se puede cuidar en lo físico a veces no solo tiene problemas él, sino que a veces puede llegar a ser hasta una carga en el equipo de trabajo donde está sirviendo. Un misionero enfermo no puede servir de igual manera que un enfermero sano o saludable, porque tendrá limitaciones y se constituye en una carga para su equipo y para otros. Por eso vemos que qué importante es tener una buena dieta, descansar bien, hacer ejercicio. Una de las primeras cosas que nosotros recordamos como una experiencia cuando llegamos hace muchos años, en el año 1998, a Guinea-Bissau, un misionero que hacía muchos años que estaba en el campo, un misionero brasilero, nos dio un consejo y nos dijo, miren, les aconsejo lo siguiente, 2 cosas que tienen que hacer para poder permanecer a largo plazo en el campo. Primero, cómprense un buen colchón. En ese tiempo en Guinea-Bissau no había mucho para elegir, había un colchón que era como de espuma más fino y uno que era más grueso y más caro. Pero él dijo, cómprense el mejor que hay. ¿Por qué? Porque es necesario que con todo lo que ustedes van a servir, descansen bien. Porque si no descansan bien, no van a poder servir mucho tiempo, se van a estresar, se van a agotar, y luego eso se va a dejar ver. Y el otro consejo era este, ¿no? Servir de una manera de tomarse los propios descansos y poder desconectarse de la actividad que uno muchas veces tiene. Pero qué importante es esto, el poder hacer caso también de otros, de la experiencia de otros, lo que otros nos pueden compartir. También está el cuidado del espíritu. Y esto del cuidado del espíritu es muy importante. Es importante que cada obrero pueda salir al campo con una espiritualidad propia, auténtica y sana, que no dependa solo de otros. Es muy importante que el obrero pueda tener sus momentos con Dios antes de salir al campo, donde él tenga sus propios devocionales, que no solo su vida espiritual dependa de la oración, de la predicación del domingo, de su pastor, porque el día de mañana, si nuestra espiritualidad depende solo de lo que recibimos en la iglesia, el día de mañana, si te toca ir a un campo donde no hay quien te dé la palabra, sino que vos vas a ser el que tengas que dar la palabra, nuestra vida se va a ir secando poco a poco. Es por esto muy importante, como dice Peter Escasero en su libro, desarrollar una espiritualidad emocionalmente sana. Una espiritualidad que se pueda desarrollar en la autenticidad, una espiritualidad sana que no dependa de otros, sino que dependa de mí con Dios y donde yo mismo la pueda desarrollar. Hoy la espiritualidad se ve muchas veces amenazada por el culto al cuerpo y por vivir en un mundo tan acelerado. Claro que no es malo cuidar el cuerpo y está muy bien, pero a veces hoy se da un culto en demasía al cuerpo, se cuida tanto al cuerpo y descuidamos el espíritu. De la misma manera que cuidamos el cuerpo, tendríamos que cuidar nuestra espiritualidad. También tenemos el desafío, como dice Ansel Grum, de desarrollar una espiritualidad desde abajo, donde entendamos que la espiritualidad no es solo buscar a Dios en los momentos de gloria y en los momentos de victoria, sino también el poder buscar a Dios y depender de Dios en los momentos de nuestras derrotas, en nuestros fracasos, y recuperar también la humildad como virtud que muchas veces hoy quizás se está perdiendo. Y también hablar del cuidado del alma, qué importante es el alma. La Biblia habla tanto del alma en los salmos,
En su libro Ama tu alma, Ricardo Sandrino, que es un psiquiatra argentino, nos recuerda que la palabra hebrea nefesh nos habla del alma como sede o asiento de los sentimientos. Asiento de los sentimientos donde está el amor, el odio, la tristeza, la alegría, la paz. Y es importante en este sentido salir sano emocionalmente. Personas que no están sanas emocionalmente no deberían salir al campo. Querido, si no estás sano, si tenés cosas que resolver en tu vida emocional, arreglarlas antes de salir al campo. Porque el alma es muy importante. Sandrino dice que una de las características del alma es que es la compañera fiel en tiempos de sufrimiento. Y si vos podés recordar, los salmos están llenos de versículos que el mismo David le habla a su alma y dice, alaba alma mía al Señor, espera en Dios, y él le habla al alma. El alma es una compañera incansable en tiempos de sufrimiento. Un tema muy importante que tenemos que tener en el autocuidado es el tema de las agendas no resueltas. ¿Qué son las agendas no resueltas? Bueno, son estas cosas que tenemos en nuestra vida sin resolver. Se llama agenda no resuelta a toda experiencia o evento que no hemos solucionado en nuestra vida. Esto afecta a lo físico, lo emocional, lo relacional. Y esta agenda abierta es toda experiencia también no sanada, que debe ser sanada y tratada antes de salir al campo. Ya que en el campo misionero algo que parece chiquitito como una hormiga, en el campo misionero se puede transformar como un elefante pesado de llevar. Y dijo el doctor Eber Palomino, un hombre que ha bendecido tanto nuestras vidas en cuanto al cuidado integral, que las agendas no resueltas muchas veces nos pueden llegar a perseguir como fantasmas. Problemas que no has resuelto muchas veces pueden perseguirte. A veces pensamos que esconder un problema es tratarlo, o esconderlo bajo la alfombra. Hay familias donde de ciertos temas no se hablan, son tabú, no se pueden nombrar. Pero para poder resolver un problema hay que enfrentarlo y poder sanar, para así poder sanar esa herida. Por eso es muy importante el tema de las agendas no resueltas. Pero bueno, ¿cómo manejarlas? Bueno, en primer lugar tenemos que identificarlas. ¿Qué es lo que tengo que resolver? Orar, buscar de Dios en oración, en guía del Espíritu Santo. Señor, mostrame qué tengo que resolver en mi vida antes de salir al campo, para salir sano emocionalmente. Luego ser asertivos. La palabra asertividad es un término que se usó en la psicología para hablar de la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás. Es decir, tenés una agenda no resuelta, tenés que arreglar un problema con alguien, tratá de ser asertivo. Tratá de ir y decir las cosas de una manera amable, adecuada, expresá tu corazón, pero sin herir al otro. Aprender a escuchar también, y no solo oír. Muchas veces oímos, pero no escuchamos a las personas, y esto es muy importante también para poder tratar una agenda no resuelta. Quizá también es una manera de resolver algo que tengo no resuelto en mi vida, es preguntar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Sí, bueno, esta persona, la otra me ofendió mucho, pero si Jesús estuviera en mi lugar, estaría en mi lugar, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera perdonado? ¿Hubiera pasado por alto la ofensa? Y en último lugar, tener en cuenta que muchas veces, según la agenda que tenga que resolver, la ayuda que tenga que buscar será diferente. Quizá en algunos casos tenga que buscar un aconsejamiento pastoral, quizá en otros búsqueda de un psicólogo, un psiquiatra, el apoyo de un amigo, pero tratar de buscar la resolución a esa agenda de acuerdo al problema y a la agenda que estoy tratando de solucionar. Luego hay un tema muy importante también que tenemos que pensar en el autocuidado, que es el síndrome de burnout, o el síndrome de cabeza quemada. Ahí ves en la foto un hombre que le sale fuego por las orejas. Y esto es porque el síndrome de burnout consiste en un agotamiento físico y mental y emocional causado por el alto estrés. Lo que hay que hacer en estos casos es disminuir los factores de estrés, trabajar en lo que te apasiona, trabajar en equipo. Muchas personas se estresan mucho en el trabajo, ¿sabes por qué? Porque no confían en poder delegar el trabajo a otros. Y esto
de poder delegar, nos ayuda a despejarnos de tanta carga que muchas veces llevamos en el trabajo, en la obra del Señor. También dedicar tiempo a descanso y a recreación, que no es pecado poder desconectarse, ir con tu familia, tener un día en el cual puedas tener un tiempo para tus hijos, para tu familia, para poder pasear, para poder descansar. También algo para poder ayudar al síndrome de burnout es aprender esto que decíamos, a delegar y confiar en los demás. ¿Cuánto nos cuesta a veces como obreros pensar que los nacionales pueden hacer la tarea igual o mejor que nosotros? A veces solemos creer que solo nosotros, los obreros, podemos hacer el trabajo y nadie más que nosotros, o mejor, lo puede hacer. También hacer actividad física como caminar y andar en bicicleta nos puede ayudar mucho para poder desconectarnos y prevenir estos síndromes de agotamiento, del síndrome de burnout, síndrome de cabeza quemada. También existe algo que se llama la fatiga de compasión, que es también conocido como el estrés traumático secundario. Según Eber Palomino, la fatiga por compasión es el debilitamiento producido por la respuesta empática y repetitiva hacia el dolor y hacia el sufrimiento de otros. Es el resultado de absorber e internalizar el dolor o el sufrimiento. Esto le ocurre no solo a los obreros o a los misioneros en el campo, esto está descrito en personas que trabajan en ONGs, personas que trabajan en países con ayuda humanitaria, donde al estar tan expuestos al dolor humano, a las miserias de la gente que está sufriendo, al dolor, las personas, eso te carga tanto de una manera que quedás fatigado por haber tenido empatía y compasión por esas personas. Pero muchas veces también se quiere espiritualizar todo esto, y cuando alguien está mal por todo lo que ha vivido emocionalmente, al ver morir tanta gente, yo me acuerdo que al vivir en Guinea-Bissau nunca había visto morir tanta gente y tantos niños como cuando estaba en la aldea, y muchas veces eso me pegaba fuerte. Pero muchas veces hay personas que quieren espiritualizar esto y decir, es que eres débil espiritualmente, por eso te pasa esto. Pero hermanos, no se trata de debilidad espiritual, sino de la intensidad emocional con la que nos envolvemos en los actos espirituales que realizamos. Y esto muchas veces nos afecta emocionalmente. Cuidar de otros tiene demandas que, si no son bien manejadas y no las manejamos bien, pueden llegar a ser nocivas para nosotros que cuidamos de otras personas o que servimos en el campo. En este caso sufrimos un desgaste por hacer algo que nos gusta, es decir, no es que te estresás por hacer algo que no te gusta, estás haciendo algo que te gusta, servir, pero ese servir a personas tan necesitadas, tan vulnerables, tan carentes a veces, te hace sentir ese agotamiento, esa fatiga por empatizar tanto con estas personas. Lo importante para poder enfrentar la fatiga de compasión es tener un tiempo también para desconectarnos, poder llegar a la casa y que los problemas queden afuera, compartir esta carga con otros, poder hablarlo, hacer como un debriefing, poder hablar sobre este problema con otras personas que me escuchen. Y esto de tener debriefing según necesidad, con otros que yo les pueda relatar cómo fue el evento que me causó tanta tristeza. Y ese hablar y que el otro me escuche puede ayudarnos en ese proceso de sanidad. Sin lugar a dudas, hoy en día es muy importante que enviemos obreros resilientes al campo. El término de resiliencia se adaptó al uso de la psicología para referirse a las personas que, a pesar de sufrir situaciones estresantes, no son afectadas psicológicamente por ellas. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas resilientes, que, a pesar de haber estado rodeados de muchos problemas, pudieron salir adelante tomados de la mano de Dios. Uno de los casos típicos es el caso de José. Luego de que los hermanos se burlaran de él, lo vendieran, le hicieran tantas cosas y aún casi querer matarlo, el soñador tuvo que enfrentar el desprecio, la soledad y el odio, pero aún así no claudicó ante las pruebas. El ejemplo clásico que se da de la resiliencia es el de la palmera. Una palmera, cuando vemos un tornado, cuando vemos tormentas muy grandes, vemos que la palmera, vemos que va de un lado para otro, pero vemos que luego de que pasa la tormenta, la palmera vuelve a tomar su forma original en la cual estaba. Quizás se quedó sin algunas hojas, pero la palmera volvió a su forma original. ¿Por qué? Porque esa flexibilidad que tiene la palmera
la ayuda que en medio de las pruebas y las dificultades se pueda adaptar y pueda permanecer. Sin lugar a dudas, el gran desafío en la obra y como obreros es poder enviar familias resilientes al campo misionero. Familias resilientes son familias que están centradas en Dios, donde hay un padre que es líder siervo, donde todos colaboran, donde todos sirven, se aman mutuamente, donde hay buenas relaciones familiares, donde se colaboran y se enfrentan en familia, el estrés se enfrenta juntos, y donde estas familias resilientes son familias que no son familias perfectas, son familias con errores también, pero son familias que se afirman, son familias que se animan, son familias donde hay perdón, son familias donde también juntas se divierten. Y algunas características de la resiliencia son el poder saber resolver problemas, el tener un sentido de autonomía, el tener creatividad. A veces la rigidez no ayuda. Vos podés, si yo te digo, agarrás un pedazo de mármol y le pegás con un martillo al mármol, lo podés quebrar. Pero si al mármol le pegás a una superficie de goma, la goma va a absorber el golpe y la goma va a volver a su forma original. La flexibilidad de la goma hizo que la goma pueda absorber el golpe y volver a su forma original. En cambio, el mármol, por ser rígido, se quiebra. Es resistente, pero ante un impacto grande se puede quebrar. Muchas veces en nuestra vida también esta flexibilidad nos puede hacer fortalecernos y poder reaccionar ante las pruebas. Y también ser creativos, no quedarnos con un modelo, no ser rígido y decir, no, yo aprendí esto y de esto no me muevo y es así, sino ser creativos, ser flexibles, tener un propósito en la vida, ser flexibles a los cambios, ser optimistas, ver las dificultades no como un obstáculo, sino como un desafío, tener un sentido de enfoque, ser persistentes y tener también un buen sentido del humor. Todas estas son características de personas resilientes. Y si ves que algunas de estas características te faltan y tenés que desarrollar, te animo a que puedas tratar de ir desarrollando estas características en tu vida, porque son características que van a ir formando resiliencia en tu vida para poder ser resistente a las pruebas. Y vamos a hablar ahora, para ir finalizando, hablar del cuidado mutuo. Hablamos del autocuidado y que para autocuidarnos tenemos primero que conocernos y poder cuidarnos a nosotros mismos, siempre teniendo en cuenta que el primer cuidado es el cuidado de Dios. Pero ahora qué importante es poder cuidarnos unos a otros. Alguien dijo que cuidar a los demás es cuidar de nosotros mismos. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo me preocupo en cuidar a otros, el día que a mí me pase algo, seguro que esas personas a las cuales yo cuidé se van a ocupar de mi vida. Pero si yo soy una persona que no se ocupa de los demás, que solo me ocupo de mí, el día de mañana, cuando yo necesite algo, seguramente nadie quizá se ocupe de mi vida. Por eso el ocuparme de otros es invertir en que otro el día de mañana pueda cuidar de mí. Dice la Biblia en Mateo 22:39, ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante es cuidar, amar al otro, porque si me amo tengo que amar a mi prójimo también. Dice también, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien el de los demás. Qué interesante que dice la Biblia que no tenemos que buscar nuestro propio interés, sino el interés de los demás. Y dice que tenemos que llevar los unos las cargas de los otros, ahí en Gálatas 6:2. En cuanto a uno de estos lo hiciste, a uno de estos hermanos míos, dice el Señor, a mí lo hiciste. Qué importante que el Señor ve que lo que hacemos a otros se lo estamos también haciendo a Él. Gálatas 6 del 9 al 10 dice que no nos cansemos de hacer el bien, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Qué importante poder cuidarnos unos a otros, hacer el bien a mi hermano, cuidar de mi hermano. Y me viene a la mente el pasaje de Caín y Abel, que dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Sí, sos guarda de tu hermano. Dios nos pide que nos cuidemos unos a otros, porque más nosotros que somos un cuerpo en Cristo. Dice el autor Comiskey en uno de sus libros,
que existen en la Biblia muchísimos, y hoy no vamos a hacer este estudio, pero hoy en la Biblia muchísimos versículos, y te animo a que lo puedas hacer como tarea en tu casa, buscar todos los versículos y pasajes en la Biblia que usan esta frase, unos a otros. Y la Biblia nos manda, nos anima a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a edificarnos unos a otros, a alentarnos unos a otros, servirnos unos a otros, someternos unos a otros, confesar nuestras ofensas unos a otros, aceptarnos unos a otros, orar unos por otros, honrarnos unos a otros, vivir en paz unos con otros, etcétera. Qué importante y cuán importante habrá sido esto, que hay tantos versículos en la palabra de Dios que dicen, nos hablan sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como discípulos de cuidarnos unos a otros. Y en esto del cuidado mutuo, tenemos que ver que a la iglesia como una comunidad de salud y de cuidado mutuo. Según el psiquiatra Sandrino, que hoy lo nombramos, él dice que Jesús instituyó la iglesia para que en ella desarrollemos y fortalezcamos nuestra salud, y para que sea la promotora de la sanidad de Dios en la cultura, la familia y el individuo. Qué importante ver a la iglesia como una comunidad de salud y cuidado. Ver a la iglesia como un hospital. No somos todos sanos, somos enfermos que estamos en proceso de recuperación, donde Dios sí nos sanó, pero donde día a día Dios va puliendo cosas en nosotros. Y qué lindo ver esto en el contexto de la iglesia, que el individuo desarrolla salud, y vernos nosotros, los discípulos, como agentes de salud, como agentes de sanidad. Qué lindo ver a cada discípulo del Señor como promotores de salud. Los hospitales suelen tener promotores de salud que salen por las aldeas, que salen por los barrios a vacunar, a hacer campañas de sanidad, de salud. Y qué lindo ver al discípulo en ese sentido como un promotor de la salud del cuerpo de Cristo. Si la iglesia es esa promotora de la salud integral de una comunidad, que nosotros seamos vistos como estos promotores de salud, que donde vamos no llevemos odio, que donde vamos no llevemos división, que donde vamos no llevemos enfermedad, sino que al contrario podamos llevar salud, sanidad, paz, amor, donde vamos. La iglesia también está llamada, como dice Daniel Schipani, a ser una comunidad alternativa de Dios. En su vida y obra, la iglesia continúa desarrollando el ministerio liberador, recreador, sanador y reconciliador de Jesús, dice en Juan 20:21. Y como cuerpo de Cristo, la iglesia vive y ministra como comunidad sanadora. La iglesia está llamada y potenciada para convertirse en la familia de Dios de cara a su identidad como cuerpo de Cristo, que necesita crecer en espiritualidad y comunión. Qué importante es ver a la iglesia como una comunidad terapéutica, como una comunidad alternativa, como una comunidad que lleva sanidad y salud a la comunidad y al contexto donde estamos. Y finalmente, Ricardo Sandrino, nuevamente, en un libro que habla de la iglesia como comunidad sanadora, él da 6 principios terapéuticos de la iglesia en una comunidad. Primero, la aceptación. Que la iglesia de Jesucristo pueda ser ese lugar y ese espacio donde la gente cuando venga no reciba rechazo, sino que reciba aceptación. ¿Es la iglesia donde estamos un lugar donde la gente cuando viene se siente aceptada? ¿O quizá es el lugar donde cuando viene un domingo se va sin que nadie lo salude, sin que nadie le dé un abrazo? Hoy en día estamos en un tiempo donde no se puede abrazar y dar besos por el tema del coronavirus, pero ¿cómo somos como iglesia? ¿Aceptamos a todos? La iglesia y el reino de Dios es un lugar donde Dios acepta a todos, blancos y negros, chinos, estadounidenses, latinoamericanos, todos somos aceptados en el reino de Dios. ¿Será que la iglesia será reflejo del reino, aceptando a todas las personas? En segundo lugar, la iglesia como comunidad terapéutica tiene que ser un lugar donde haya un espacio para la confesión. Es decir, ¿cuándo uno puede confesar lo que hizo? Solamente nosotros sabemos que la confesión es con Dios, que no necesitamos confesar con nadie para ser perdonados, pero a veces es necesario que cuando uno hizo algo, a veces uno siente la necesidad de contarle a un amigo, mira, me pasó esto, hice esto. Pero difícilmente en un lugar donde esté creado el espacio
donde no esté creado el espacio para hacer esto, se pueda dar esto de la confesión. Porque hay lugares donde si yo cuento lo que me pasa, está el dedo acusador. A veces está el miedo de que si uno abre su corazón a pruebas y luchas que está viviendo, la gente no me va a entender. Y en vez de comprenderme, va a acusarme diciendo, mirá, vos pensé que eras esto y mirá cómo sos. La iglesia se tienen que dar esos espacios donde las personas puedan abrir su corazón sin ser juzgados, sino animados a poder ser transformados por el poder de Dios. En tercer lugar, la iglesia tiene que ser ese lugar donde esa persona que confiesa, en vez de recibir esa condenación, pueda recibir el perdón de Dios. Pero no solo recibir el perdón de Dios, sino el perdón de la iglesia también. ¿Cuántas veces predicamos del perdón de Dios en nuestras comunidades, pero en nuestras mismas comunidades se acusa a las personas? Y como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En cuarto lugar, una iglesia como comunidad terapéutica es un lugar donde hay una oración intercesora, es decir, una iglesia que no solamente ora por sí misma, sino que ora por las necesidades de los demás. Y una iglesia terapéutica es una iglesia que ora por el necesitado, por los vecinos, por las familias del barrio. Es una iglesia que tiene los ojos no en ella misma, sino en los demás. Una iglesia como comunidad terapéutica es una iglesia donde hay contacto físico. ¿Cuántas personas hoy en día necesitan del contacto físico, necesitan que alguien los abrace, necesitan cariño, personas que no se sienten amadas, personas a los cuales por mucho tiempo nadie los ha abrazado, nadie les ha dado un beso? Y la iglesia tendría que ser ese lugar donde las personas que vienen sientan el amor, no solamente que escuchen del amor de Dios, sino que puedan sentir el amor de la congregación y sentirlo de manera práctica, en cada acto, no solo en palabras. Y por último, una comunidad sanadora es una comunidad donde reina la alabanza. Vos sabés que la alabanza y la gratitud son acciones que vienen de un corazón sano. Difícilmente una persona que tiene un corazón enfermo podrá ser agradecida y podrá alabar a Dios. Generalmente las personas con heridas, con errores, con dolores, son personas que no solo están heridas, sino que hieren a otros. Pero cuando hay una comunidad sana, donde hay una comunidad, una iglesia que es sana, puede expresar esa alabanza, puede expresar también esa gratitud por lo que Dios le da, por ser amada a pesar de los errores. Y esa alabanza y esa gratitud a Dios es una expresión de su sanidad, de reconocerse que tiene errores, pero reconocer que Dios en ese proceso, Dios la ama y Dios la transforma cada día. Una de las cosas que creo también en el cuidado mutuo que tenemos que aprender como movimiento misionero es que la Iglesia Nacional colabore con el cuidado de los obreros. Muchas veces, y esto lo vemos según el informe de fortalezas y debilidades del movimiento misionero que hizo Leví de Carvalho, la Iglesia Nacional ha hecho el reclamo de que muchas veces se sienten que no son tenidos en cuenta por las agencias enviadoras, como así también por los propios misioneros. Ellos bien podrían ser involucrados en el cuidado de los obreros en el campo. Muchas veces el reclamo de la Iglesia Nacional es que los misioneros no nos tienen en cuenta, las agencias no nos tienen en cuenta, y se preocupan por el estado espiritual de sus obreros. ¿Por qué no nos piden a nosotros que vivimos en este país que los cuidemos? Y cuán importante es que las agencias, las iglesias, puedan colaborar con los obreros nacionales. Si los hubiera, hay lugares donde no los hay. Pero si hubiera una iglesia, si hubiera pastores, si hubiera agencias que pueden cuidar, pudieran colaborar unos con otros. Hemos oído de muchos líderes receptores su deseo de que no solamente los líderes enviadores hagan evaluaciones periódicas de los obreros de campo, sino que también se hagan evaluaciones periódicas en conjunto. Y esto es una manera de decirle al pastor nacional, valoramos el trabajo que ustedes hacen. Ustedes son igual que nosotros no somos más que ustedes. Entendemos que Dios los ha puesto en un rol también importante y poder valorarlos y poder pedirles que colaboren en redes de cuidado. Por eso hablamos al principio de redes de cuidado. Cuán importante es entender que no se puede cuidar un obrero a miles de kilómetros de distancia, pero quizá pastores que están en ese país o hermanos que están en ese país pueden cuidar del obrero. Así que bueno, esto fue un poco el taller.
en el día de hoy. Muchas gracias. Realmente te animo a que puedas pensar en el tema del cuidado integral, que es un tema tan importante para el obrero y para el discípulo de Cristo en general. Yo te animo que como estudiante de misiones, como persona que te querés capacitar día a día, puedas pensar y quedarte con esto. Si tenés que salir al campo, tenés que salir de una manera adecuada, sana, y teniendo que resolver todo lo que tengas que resolver antes de salir al campo. Dice nuestro exdirector Aldo Moon, una frase que siempre la recuerdo, que dice que, porque hoy se cree que con la gran necesidad que hay de enviar obreros al campo, que hay que enviarlos como sea, ¿no? Muchos creen que es enviar obrero, aunque no esté preparado, no importa, hay que enviar obrero, enviémoslo a cualquier costo. Pero esa no es la manera, porque un obrero que no está preparado, un obrero que no tiene cosas resueltas, podrá ser de tropiezo, podrá volver enfermo, podrá volver dañado. Pero Aldo Moon nos dice que lo importante no es solo enviar obreros, lo importante es enviar obreros, que estos obreros lleguen al campo, que estos obreros permanezcan en el campo por un periodo de tiempo adecuado, que estos obreros permanezcan sanos y que luego al regresar a su país vuelvan también sanos. Entonces en este proceso vemos que no es solo el tema de enviar, el tema es cómo enviamos. ¿Estamos enviando obreros sanos? ¿Estamos ayudando para que esos obreros permanezcan en el campo? ¿Estamos ayudándolos para que en el campo no se enfermen, para que en el proceso de servicio no decaigan, para que en el proceso de servicio no se agoten? Y poder recibirlos también de una manera sana. Así que bueno, te animo, querido, a que puedas pensar en esto del autocuidado y del cuidado mutuo también. ¿Cuántas veces somos tan egoístas? De decir yo me cuido a mí mismo, que el otro se cuide él. Pero en la Biblia somos llamados a cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a mi hermano. Y es tan importante, creo que como organizaciones misioneras trabajemos en colaboración entre las iglesias, entendamos que un día en el cielo vamos a vivir todos juntos y que si no aprendemos a colaborar aquí, si no aprendemos a ser colaboradores y siervos unos de otros, no podremos realmente hacerlo en el cielo. Y que una manera de poder practicar la comunión, el amor, es poder practicar eso del cuerpo, de que estamos en el mismo reino aquí en la tierra. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y quiero terminar con una oración. Padre, te doy gracias por este día, gracias por este taller. Te pido, Señor, que este tema del autocuidado y el cuidado mutuo, tú nos ayudes cada día a poder tenerlo en cuenta. Te pido por todos aquellos que están mirando este video, que realmente puedan tomar este tema como algo a tener muy en cuenta y en serio en sus vidas, para que en todo lo que el proceso de llamado, el proceso de envío, puedan procurar salir sanos emocionalmente, resolviendo los problemas, poniéndote en primer lugar, y que todo sea para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos también a cuidarnos mutuamente y a no ser el centro nosotros de nuestro propio cuidado solamente, sino entender que es muy importante cómo cuido a mi compañero y a mi prójimo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Pastor Guillermo. Que el Señor les bendiga grandemente.